Nosotros somos el capítulo 3, enfoque del estudio del trabajo. Nuestro equipo está conformado por Devani, Fernando, su servidor, Pablo, Sergio, Miguel, Celso, Mauricio y Daniela. Muy bien, nosotros vamos a hablar más sobre cuál es la utilidad del estudio del trabajo. Bien, se sabe que dadas las competencias que hay actual en el mundo de la economía globalizada, es de vital importancia mantener un enfoque en la producción de una empresa. Y para tal fin es muy importante estudiar los centros de trabajos en busca de una mejora en cada departamento. Bien, ¿cuál es la utilidad del estudio del trabajo? El estudio del trabajo como método es un procedimiento sistemático y de optimización de procesos de gran utilidad, con el cual se puede lograr excelentes resultados. Sus logros requieren tiempo y dedicación. Por tal motivo es una labor que debe encomendarse a alguien que pueda dedicarse de 100% a esta actividad. Método que normalmente requiere un poco de desembolso de capital y pocas instalaciones o equipos. Es por ello que pues la mayoría de las empresas lo utiliza. El estudio del trabajo es un medio para incrementar la productividad de un sistema productivo en alguna fábrica mediante metodologías ya asignadas. Es sistemático, de modo que no se pueden pasar por alto ninguno de los factores que puedan influir en alguna eficiencia de la operación. El estudio del trabajo se enfoca en la reducción del tiempo improductivo, que una vez logrado incrementará la productividad en ciertas operaciones. Puede contribuir a la mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo al poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos seguros para efectuar las operaciones. Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes, dará buen resultado donde quiera. Es por eso que es un arma excelente para atacar las faltas de cualquier organización, ya que al investigar un grupo de problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las demás. El estudio del trabajo solo surtirá todo su efecto cuando haya sido aplicado en todas partes y cuando todo el personal de la organización esté convencido de que es preciso rechazar el desperdicio de todas sus formas, ya sean materiales, tiempo, esfuerzos o dotes humanas. Muy bien, y lo siguiente es un claro ejemplo de lo que es un estudio del trabajo. Aquí se muestra una gráfica de estudio de tiempos en el cual, pues como pueden observar, el tiempo de ciclo ahí, que es la raya verde, es de 15 segundos. Este tiempo es el establecido en cada operación. Ahí podemos ver que hay algunas operaciones que se pasan del tiempo de ciclo. Y las siguientes diapositivas que vamos a ver es un ejemplo de algunas mejoras que se hicieron en esas operaciones. Por ejemplo, aquí se pueden ver en la imagen el material que se utiliza para esa operación le queda un poco retirado a la operadora. Es por ello que es algo ineficiente en sus actividades. Como acción correctiva, pues se acercó el material. Siguiente. En esta se puede ver, pues como lo mencionamos en las diapositivas pasadas, parte del estudio del trabajo es buscar la seguridad del operador. Aquí se puede ver claramente cómo en su estación de trabajo pues tenían todos los cables ahí regados y podía causar algún imprevisto. Como acción correctiva, pues se habló con mantenimiento para que acomodara los cables. Siguiente. Este es otro caso de acción insegura. Ahí se puede ver que en la prensa que opera, pues el botón de paro de emergencia no está bien instalado.
este, creo que ni funcional era. Entonces, pues habló con mantenimiento para acción correctiva de su instalación correcta. Siguiente. Y bien, aquí como resultado pues se puede ver la misma gráfica de hace un momento, pero ya después de hacer algunas correcciones y pues se puede ver cómo sí se mejoró algunas operaciones. Digo, algunas siguen estando en fuera de ciclo, pero sí se ve mucha mejora. Y de mi parte sería todo. Bien, mi nombre es Pablo Sergio y yo les voy a hablar de un ejemplo de la aplicación del estudio del trabajo de un caso real. Yo, por ejemplo, trabajo en la empresa Pumpen. Nos dedicamos a diseñar y fabricar sistemas de bombeo para distintas aplicaciones médicas, industriales, comerciales. Y pertenezco a un equipo llamado Task Force que se encarga en general, en diseño. En este equipo pues es muy importante la comunicación entre el personal, pero también el compartir la información en cuanto a los modelos y los diseños en sí. Por ejemplo, una sola bomba puede incluir más de 100, 200 piezas o semiensambles, por lo que una sola persona no podría realizar todos los modelos y todos los planos de todas las piezas para hacer todo el ensamble. Este trabajo debe ser repartido entre varias personas. Sin embargo, como otras personas pueden utilizar el trabajo que realizó una sola, es necesario que haya buena comunicación en la información, en los datos, en las especificaciones de las piezas. Dicho esto, se tiene un proceso muy bien definido en el que un ingeniero realiza un dibujo de referencia. Se le puede llamar un diseño industrial. Este dibujo puede ser bien hecho a mano o incluso en AutoCAD, pero solamente es el dibujo 2D. Para comprobar que el dibujo sea correcto, alguien debe realizar el modelo 3D. De eso se encarga el equipo de Task Force. Y acto siguiente, esa misma persona u otra debe realizar los planos de ingeniería de ese modelo. Cada modelo debe incluir la información, las especificaciones de la pieza. Y pues como lo comentábamos en la sección anterior, el estudio del trabajo tiene una metodología que consiste en identificar un problema, buscar cuál es la causa clave de ese problema, proponer una solución para obtener un resultado mejor, con más productividad. En este caso teníamos el problema de que muchas personas no sabían cómo llenar los datos de las piezas. Y esto era un problema porque si los datos no eran llenados correctamente, el sistema automático que tiene la base de datos podía no llenar la información correctamente para las siguientes piezas. Ese es el problema. La causa clave que se encontró de este problema era que eran muchos los datos que había que manejar. Por lo tanto, se hizo una investigación y se diseñó un proceso en el que se hacía uso de la automatización del diseño. Se crearon templates en los que un diseñador simplemente pues descarga el template y empieza a diseñar en base a ese. Realiza el modelo y ya tiene los campos predefinidos para llenar los datos, y que a su vez al subir el modelo o el dibujo a la base de datos automáticamente actualice toda la lista de parámetros. Como resultado, se mejoraron los tiempos en el diseño y la comunicación entre el personal. Ahora simplemente hace falta que el empleado conozca el proceso de llenado de los datos y que
conozca el manual para usar este sistema automático, y el sistema por sí mismo llena los datos de las piezas, ahorrándonos tiempo. Eso es todo de mi parte. A continuación veremos las técnicas del estudio del trabajo y su interrelación. Un estudio de métodos y tiempo es una gran herramienta utilizada para mejorar los procesos productivos de las organizaciones con base en hallar la mejor manera de realizar cada tarea del proceso, considerando así un tiempo estándar. Es decir, se trata de identificar en el sistema productivo cualquier procedimiento que se esté realizando de manera ineficiente para volverlo eficiente. Pero esto, ¿cómo se hace? Primeramente, debemos partir de dos conceptos clave, ya que el estudio de métodos y tiempos, como su nombre lo indica, parte de la elaboración de un estudio de métodos para finalizar con un estudio de tiempos. Ahora, ¿qué se hace en un estudio de métodos? Se incluyen diagramas generales que permitan detallar cada proceso y procedimiento de una forma clara y precisa en todo el sistema productivo. Su objetivo principal es proponer la mejor manera de realizar el trabajo, y esto se debe plasmar con ayuda de algunas herramientas, como por ejemplo el diagrama de operaciones, diagrama de flujo y diagrama de recorrido. Por otro lado, también se utilizan los diagramas detallados, siendo esto el diagrama de actividades múltiples y diagrama de mano izquierda y mano derecha. Bueno, mi nombre es Daniela y vamos a seguir con el estudio de tiempos. Esta técnica se utiliza para encontrar el tiempo más óptimo de cada procedimiento, pues la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que interviene un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida. Para esto debemos tomar en cuenta de que debe existir una mejora, y para ello es que primero debemos encontrar la mejor manera de hacer el trabajo y luego poder calcular el tiempo en que tarda la elaboración de ese trabajo o proceso. Debemos considerar las medidas a utilizar, es decir, saber si utilizaremos algún tablero de observaciones, un registro de información o algún cronómetro. También tenemos que considerar las condiciones de trabajo, es decir, vamos a considerar si hay alguna necesidad de algún balanceo de línea, los costos de trabajo, identificar los cuellos de botella, los tiempos muertos y si se va a trabajar a un ritmo habitual. El tiempo estándar hace posible que tengamos una producción mayor en la planta y también incrementamos la eficiencia del equipo y del personal. Los requerimientos para realizar el estudio de tiempos es que el operario debe estar familiarizado con la operación. También el método debe estar estandarizado en todos los puntos que se use antes de iniciar el estudio, y cada parte involucrada en el estudio debe tomar medidas necesarias para realizar un estudio coordinado y adecuado. También la maquinaria involucrada en el proceso debe estar en condiciones normales. Debemos tener material disponible para que no falte durante el estudio y disponer de varios operarios para que el estudio determine los resultados más satisfactorios. Las técnicas que tenemos para medir el trabajo es un estudio de tiempos con cronómetro, tableros de observaciones, formulario de estudios de tiempos o métodos de observaciones instantáneas. Y debemos realizar los estudios de tiempo cuando algún producto sea nuevo o el componente o alguna serie de actividades, cuando haya un cambio de material o de método y requiera un nuevo tiempo, también cuando tengamos quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo del tipo de operación, y también en las demoras causadas por una operación lenta que retrasa los siguientes y posiblemente anteriores por acumularse los trabajos que no siguen su curso. Bueno, yo les voy a dar el procedimiento básico para el estudio del trabajo.
Para esto es preciso recorrer 8 etapas fundamentales para realizar un estudio del trabajo completo. Entonces hay que saber, primeramente, seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar, registrar o recolectar los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma más cómoda para analizarlos. Después sería examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace según el propósito de la actividad, el lugar donde se lleva a cabo, el orden en que se ejecuta, quién la ejecuta y los medios empleados. Establecer el método más económico teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como los aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la cantidad de trabajo necesario y establecer un tipo. Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente y presentar dicho método, ya sea de forma verbal o escrita, a todas las personas que les concierne, utilizando demostraciones sobre estos. Y implementar el nuevo método, formando a las personas interesadas como práctica general aceptada con el tiempo fijado. Y ya por último es controlar la aplicación de la nueva norma. Dicho de otra forma, debemos de asegurarnos de que el nuevo método se mantenga. Es normal que se presente el riesgo de que el personal regrese al antiguo método, antiguos hábitos, antiguas formas de hacer las cosas. Por esto hay que mantener la aplicación del método. Es vital que acompañamientos constante sobre el personal a fin de ajustar las posibles desviaciones que se vayan dando. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco y ahora hablaré del estudio del trabajo y administración de la producción. Como tal, ¿qué es el estudio del trabajo? Lo que debemos de saber es que es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. También tener en cuenta que es una herramienta fundamental para el cumplimiento de objetivos y toma de decisiones. ¿Cuál es la definición de productividad? Pues como bien, si comparamos lo obtenido con lo utilizado, la productividad es un índice que nos muestra en qué grado hemos utilizado bien los recursos, cuál es el grado en que somos capaces de obtener aprovechamiento de los recursos. La productividad como tal es un índice, por lo tanto cuando calculo mi productividad intento descubrir en qué medida aprovecho mis recursos, pero solo me aporta el dato para compararme con otras empresas o la evolución en el tiempo. Ahora bien, tenemos ahora la disponibilidad de materia prima, disponibilidad de mano de obra, infraestructura existente, ajustes económico, energía, maquinaria, herramienta y equipo, recursos humanos y medio ambiente. Todos estos son factores que afectan la productividad. Si observamos bien, tenemos 4 puntos muy importantes: el contenido básico del trabajo, el tiempo total de operación en las condiciones iniciales, el contenido suplementario de trabajo, el tiempo total improductivo y el tiempo sin valor agregado, en donde en el primero, contenido básico, es lo absolutamente necesario. En el segundo, es a causa de un mal diseño del producto o de una mala utilización de los materiales. En el tercero, contenido de trabajo adicional, a causa de métodos de manufactura u operativos ineficientes. Y por último, el tiempo improductivo, el cual se imputa a los recursos humanos. Ahora bien, la utilidad de un estudio del trabajo. Si hablamos como método sistemático de optimización de procesos, expone una serie de utilidades por medio de las cuales se justifica su implementación. Entre las más comunes se encuentran el estudio del trabajo, que es un medio para incrementar la productividad de un sistema productivo mediante metodologías de reorganización de trabajo, tales como secuencia y método. Este método regularmente requiere un mínimo o ninguna inversión de capital para infraestructura, equipo y herramientas. El estudio de trabajo mantiene un orden que vela por la eficiencia del proceso. En utilidad de trabajo también se puede mencionar que evidentemente si tenemos recursos tales como proveedores, tales como provisiones en almacén, se pueden usar de gran utilidad.